decíamos que los disacáridos se forman, ¿verdad? Cuando dos moléculas de monosacárido reaccionan, ¿verdad? Entre sí, y mencionábamos, ¿verdad? Que una de ellas actúa como un segundo alcohol, ¿verdad? Y entonces aquí, por ejemplo, mirábamos esta ecuación donde el azúcar 1 se unía con el azúcar 2 para formar el disacárido y decíamos que aquí pues quedaban unidos, en este caso, ¿verdad? A través del carbono anomérico, que sería el carbono 1 del azúcar 1, con el carbono 4 del azúcar número 2, ¿verdad? Y mencionábamos que esta reacción pues es clasificada como una reacción de condensación porque hay una pérdida de una molécula de agua, ¿verdad? Y habíamos visto una simulación de cómo se iban, ¿verdad? Uniendo estas dos o más, ¿verdad? Moléculas de monosacárido. Algo que hay que tener presente es que cuando dos azúcares se unen para formar un disacárido, es posible que se unan a través de carbonos que no son los carbonos anoméricos para los dos azúcares. Por ejemplo, en este caso que estábamos viendo, el carbono anomérico que ya habíamos dicho, ¿verdad? Se distingue porque es un átomo de carbono que está unido a dos átomos de oxígeno. En este caso, el azúcar 1 sí se está uniendo a través de su carbono anomérico. Pero el azúcar 2 no, ¿verdad? Porque este sería el carbono anomérico para el azúcar 2 y se está uniendo a través del carbono 4. Entonces, ¿qué implica? Que este azúcar 2 todavía tenga este carbono anomérico intacto con un grupo OH, ¿verdad? Decíamos, la apertura de la cadena comienza porque este oxígeno sea desprotonado, ¿verdad? Entonces, el hecho de que este carbono anomérico todavía se encuentre en su forma hemiacetálica, porque ya decíamos, ¿verdad? En este caso, pues hablamos, ¿verdad? De que un disacárido es un acetal, ¿verdad? Porque este grupo H está reaccionando con un segundo molde alcohol, ¿verdad? Entonces ya este azúcar 1 ya no se puede aperturar porque ya ni siquiera tiene el oxígeno, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos del hecho de utilizar esta figura porque tienen colores diferentes, ya esta ya no podría abrirse, pero este sí, ¿verdad? Entonces el hecho de que pueda abrirse quiere decir que podemos tener a este azúcar 2 en su forma de cadena abierta con la función aldehído, ¿verdad? Por lo que podría oxidarse. De manera que este disacárido que tenemos acá sería un ejemplo de un azúcar reductor, ¿verdad? Porque al oxidarse él, provocaría la reducción de, el reactivo, ¿verdad? Y así nosotros podemos mencionar, ¿verdad? De disacáridos que son no reductores, que serían aquellos cuando los dos monosacáridos se enlazan, ¿verdad? A través de sus carbonos anoméricos. Si los dos están unidos a través del carbono anomérico y se encuentran en su forma acetal, pues ya la cadena no va a poder aperturarse, ¿verdad? Pero, como mencionábamos en este ejemplo, si un monosacárido se enlaza por uno de sus otros grupos hidroxilos, en este caso aquí en la presentación anterior, ¿verdad? Se enlaza a través del hidroxilo del carbono 4, el carbono anomérico está sin sustituirse y por lo tanto podríamos decir que ese sería un ejemplo de un disacárido reductor, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a considerar, ¿verdad? La estructura de algunos disacáridos reductores, no los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos ejemplos que pueden estar relacionados con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y para mencionar algunas cosas, ¿verdad? En el caso de la celobiosa, aquí podemos ver su estructura, es un disacárido de glucosa, es decir, los dos monosacáridos que se están uniendo son glucosa. Aquí tenemos celobiosa, es su nombre común, tenemos un nombre químico, podríamos, ¿verdad? Aprendernos, ¿no? No es la finalidad, ¿verdad? En esta clase, pero sí es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? El significado de los nombres. Hemos visto
que en los disacáridos, entonces, ambos anillos quedan unidos a través de un átomo de oxígeno, ¿verdad? Y por eso es que vemos este O cuando nos dicen que la celobiosa es la 4O beta de glucopiranosil de glucosa. Entonces, ¿qué nos están diciendo el nombre? Pues ahí esta terminación IL, ustedes se recordarán, ¿verdad? Es la terminación para los sustituyentes al kilo. Así que en este caso, en el nombre estamos especificando que una glucosa está como sustituyente, este que aparece como glucopiranosil, y luego tenemos una cadena principal, que es la que mantiene su nombre intacto, ¿verdad? Aquí nos están especificando qué anómero, ¿verdad? De la glucosa es la que se encuentra presente en la celobiosa, en este caso, pues es la beta, ¿verdad? De glucosa, y están unidos a través del carbono 1 y del carbono 4, ¿verdad? Que es lo que nos indica ese número 4 ahí en el nombre, ¿verdad? La celobiosa resulta de la hidrólisis de la celulosa, ¿verdad? Por parte de una bacteria. En el caso de los mamíferos, pues los mamíferos carecemos, ¿verdad? De esa enzima necesaria para poder hidrolizar esa celulosa y pues nosotros, pues de hecho no consumimos, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de otros animales y pensar, bueno, uno puede decir, bueno, pero las vacas y los caballos son rumiantes, sí, pero también son mamíferos, ¿verdad? Ellos carecen de estas enzimas también, igual que nosotros, pero al tener, ¿verdad? Bacterias, lo que se conoce como la microbiota, ¿verdad? Que es esto de conjunto de microorganismos que están en el sistema eh, digestivo, pues entonces son ellas las que les ayudan, ¿verdad? A poder que puedan comer pasto, por ejemplo, y que a través de él pues puedan obtener la energía, ¿verdad? Pero normalmente nosotros quizás lo hemos experimentado, ¿verdad? O lo han visto, o si tienen hermanito, ¿verdad? O han visto un bebé, si no comen, si no mastican bien, ¿verdad? Los frijoles, sobre todo cuando hablamos de los frijoles que no están molidos, ¿verdad? O si pensamos en que comen maíz, por ejemplo, los niños que a veces no mastican bien, uno puede identificar, ¿verdad? En las heces, cómo aparecen, ¿verdad? Estas cáscaras de frijol o estas cáscaras de maíz, y eso es una evidencia de que aunque pasó a través de todo el tracto gastrointestinal, pues no se pudo digerir, ¿verdad? Esta celulosa, que es el componente principal, ¿verdad? De estas cáscaras de frijoles y de maíz. Y quizá por eso también ustedes han escuchado, ¿verdad? Que hay personas que dicen, no, es que yo solo puedo comer frijoles molidos, ¿verdad? Es decir, frijoles fritos, ¿verdad? Pero no los frijoles que nosotros denominamos parados, ¿verdad? Por este hecho, ¿verdad? De que no contamos con la enzima necesaria para poder romper, ¿verdad? Este enlace, que como hemos dicho, es un enlace beta, ¿verdad? Porque está formado a partir de la beta de glucosa, ¿verdad? Entonces aquí pensar que la celobiosa, ¿dónde la podemos encontrar? Pues es un material constituyente del algodón y del papel, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes tienen, pues andan una camisa de algodón o están tomando notas en una hoja de papel, ahí tenemos lo que es este disacárido, que es la celobiosa. Ahorita vamos a ver que vamos a considerar varios disacáridos que son disacáridos de glucosa, pero aquí es donde mencionamos, ¿verdad? Es importante distinguir entre la número alfa, entre la número beta y entre qué átomos de carbono se encuentran unidos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ahí podrían ir haciendo ustedes un resumen, ¿verdad? Un cuadro resumen. La celobiosa, pues está unida a través del carbono 1 y del carbono 4, ¿verdad? Y el monosacárido, pues como ya les decía, es la beta de glucosa, ¿verdad? Por lo que el enlace glicosídico recibe específicamente el nombre de enlace glicosídico beta 1,4, ¿verdad? Porque el nombre uno puede especificarlo, ¿verdad? En el caso de la isomaltosa, por ejemplo,
también, aquí si ustedes se fijan, el nombre químico es la D-glucopiranosil de glucosa, pero no es la misma que la celobiosa porque están unidos a través del carbono 1 y del carbono 6 y el anómero no es el anómero beta, sino que el anómero es el anómero alfa, ¿verdad? En el caso de la isomaltosa, pues se encuentra, ¿verdad? A menudo en las ramificaciones de lo que es la amilopectina, que se recordarán, ¿verdad? Que es un componente del almidón, y el glucógeno, que es el polisacárido que tenemos nosotros, ¿verdad? En el hígado y en los músculos, ¿verdad? Otro disacárido es la gentobiosa, que es también un disacárido de glucosa, solo que aquí pues se unen, ¿verdad? A través del carbono 1 y del carbono 6. Por eso es que todos estos decíamos que son ejemplos de disacáridos reductores, ¿verdad? Porque para que fueran no reductores, tendrían que estar unidos a través de los carbonos 1, ¿verdad? Los dos monosacáridos unidos a través de sus carbonos 1. Aquí hemos visto, ¿verdad? Están unidos carbono 1 con carbono 4. Este azúcar mantiene su grupo hidroxilo del carbono anomérico intacto, ¿verdad? En estos que estamos viendo ahorita, pues es 1 y 6, ¿verdad? O sea que también mantiene esa segunda glucosa, su grupo hidroxilo del carbono anomérico intacto y por lo tanto podría aperturarse, ¿verdad? A tener la función aldehído y esa función aldehído pues podría oxidarse, ¿verdad? Entonces, bien, la gentobiosa que podría parecerse a esta isomaltosa, pero la diferencia es que si bien es la glucosa, no es la alfa de glucosa, sino que es la beta de glucosa, ¿verdad? La gentobiosa pues forma parte de la estructura de la crosina, que es el compuesto que le da color, ¿verdad? Al azafrán. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Si en su casa lo utilizan, pero el azafrán es de un color, es un condimento que es de color entre amarillo intenso y naranja, ¿verdad? Y este color, pues es debido, ¿verdad? A este disacárido, ¿verdad? También lo encontramos formando parte de la estructura de la amigdalina, que se encuentra, ¿verdad?, en lo que son las almendras amargas y en todas aquellas semillas de frutas que tienen hueso, ¿verdad?, o poroso, como son las ciruelas para nosotros, los melocotones, los duraznos, ¿verdad?, estas que tienen adentro este hueso, pues eso está formado también por gentobiosa, ¿verdad? En el caso de la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿verdad? Ya es un disacárido de dos monosacáridos diferentes, ¿verdad? La galactosa y la glucosa. Sigue siendo un disacárido reductor porque tampoco están unidos, ¿verdad? A través de sus carbonos anoméricos, sino que están unidos a través del carbono 1 y del carbono 4, ¿verdad? Quizá ustedes han oído hablar acerca de la intolerancia, ¿verdad? A la lactosa y lo habíamos mencionado, creo, cuando habíamos visto las enzimas. La intolerancia a la lactosa es una condición en la cual hay una falta, ¿verdad? De la enzima lactasa, ¿verdad? Y ahí es bien importante tenerlo claro, ¿verdad? ¿Qué significa ser intolerante a la lactosa? Entonces, intolerante a la lactosa es una persona que al carecer de la enzima lactasa, pues no se puede romper, ¿verdad? Este enlace entre la glucosa y la galactosa, y entonces las personas toman la leche y pues no la pueden digerir porque no tienen esta enzima, ¿verdad? Y por eso quizás si ustedes conocen a alguna persona que sea intolerante a la lactosa, pues hay todo un conjunto de síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Que acompañan a esa intolerancia a la lactosa por no tener esta enzima, pues entonces no pueden digerir este disacárido y entonces las personas, pues algunas tienen diarrea, algunas tienen distensión abdominal, ¿verdad? Porque hay mayor producción de gases, dolor abdominal, ¿verdad? Debido a esta
distensión, y esto es porque el cuerpo está como queriendo digerirlo, pero carece, ¿verdad?, de esa enzima necesaria para poderlo digerir. Aquí pensar de que cuando usted se toma un vaso de leche, y si usted no es intolerante a la lactosa, es decir, si usted tiene la enzima lactasa, esa enzima lo que va a hacer es que va a romper, ¿verdad?, este enlace, y entonces vamos a tener la glucosa y vamos a tener la galactosa por separada, ¿verdad? Pero nos acordamos de nuestras clases de anatomía y fisiología, nuestra fuente de energía es la glucosa. Entonces, aquí era donde hablábamos acerca de las epimerasas. Usted se toma el vaso de leche, si tiene la enzima lactasa, pues va a romper este enlace, y habrá otra enzima que será una epimerasa que se encargará de convertir esta galactosa en glucosa, ¿verdad? Pero aquí también puede haber una enfermedad que se conoce en el nombre de galactosemia, que es una condición que resulta de la inhabilidad, ¿verdad? Es decir, en no ser capaz de procesar la D-galactosa después de la hidrólisis, ¿verdad? Es decir, se carece de esta enzima epimerasa, y la galactosa, recordemos que este término hemia, ¿verdad?, hace referencia a la sangre. Por ejemplo, leucemia, ¿verdad? Es un cáncer debido en la sangre, ¿verdad? Se comienza a acumular, ¿verdad?, esta galactosa en la sangre porque se carece de esta enzima epimerasa que lo pueda convertir en galactosa, ¿verdad? Entonces aquí está, se los puse aquí abajo, ¿verdad? La galactosa se debe de convertir en glucosa antes de que la puedan usar las células. Si carecemos de esa enzima epimerasa, entonces la galactosa se va a acumular en el torrente sanguíneo, y como va a andar ahí, ¿verdad?, por todos los órganos, puede causar daño, ¿verdad?, en el hígado, en los riñones y en el sistema nervioso central, y por eso es que es una enfermedad, ¿verdad? Es una condición que altera el organismo, ¿verdad? Pensar que en el caso del otro que hablábamos de la intolerancia a la lactosa, en general en los mamíferos, pues quizás ustedes lo han vivido si se han tenido mascotas, los gatos y los perros pierden, ¿verdad?, su lactasa, que es la enzima, ¿verdad?, eh, intestinal cuando se vuelven adultos. Entonces, ustedes han tenido gatitos o cachorritos, ¿verdad? Uno les puede dar leche eh, cuando están pequeñitos, ¿verdad? Cuando recién han nacido o las primeras semanas, uno les puede les dar leche. Pero si usted le da leche a un perro o a un gato adulto, entonces, ¿qué pasa? Tienen problemas, ¿verdad?, intestinales, porque cuando se vuelven adultos pierden esta enzima, ¿verdad? Entonces ya no son capaces de digerir la lactosa, y por eso es que se enferman, ¿verdad? Vomitan los perros o los gatos, ¿verdad? Y de ahí se andan purgando ahí, comiendo eh, pasto, y todo eso es porque ya se vuelven, cuando llegan a la edad adulta, incapaces, ¿verdad?, de poder digerir la lactosa porque el cuerpo deja de producir esta enzima lactasa. Mm, Quizá es más visual, dijéramos, en esto de los gatos y los perros, si los han tenido, como les mencionaba, pero también esto aplica, ¿verdad?, para los humanos. Pues quizás ustedes tienen abuelitos, ¿verdad?, o personas mayores. eh, Entre mayores esta persona, pues entonces dice, no, yo ya no tomo leche, ya no como mantequilla, no como queso porque me cae pesado. Dicen, ¿verdad? Y es porque también a nosotros, ¿verdad?, a los humanos, podemos ir perdiendo de forma permanente a medida vamos madurando esta capacidad, ¿verdad?, de poder producir esta enzima lactasa. Entonces, no sé si se han fijado, pero el problema de no poder digerirlo aparece cuando el enlace es beta, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la lactosa, y antes, si se recuerdan, habíamos hablado de la celobiosa, que decíamos, ¿verdad? Los mamíferos carecen de las enzimas para hidrolizar. Entonces aquí algo bien importante es ver esto, ¿verdad? Que por alguna razón, no sabemos cuál, ¿verdad? Todavía son los enlaces beta, o sea, nosotros los seres humanos, los mamíferos, ¿verdad?, carecemos de enzimas que puedan romper enlaces beta glicosídicos.
Sí tenemos enzimas que puedan romper los enlaces alfa, pero no podemos, ¿verdad? Romper estos enlaces beta, y este es como un detalle, ¿verdad? Y de tener presente. Quizá también conocen la maltosa, si han tomado la actimalta, por ejemplo, este es el componente, ¿verdad? La maltosa, que también es un disacárido de glucosa, específicamente de alfa, ¿verdad? De glucosa, resulta de la hidrólisis del almidón, ¿verdad? Por enzimas amilasas en el tracto digestivo de los mamíferos, ¿verdad? Eso naturalmente, dijéramos, pero cuando uno consume almidón, ¿verdad? Cuando usted se come un pedazo de yuca, de camote o unas papas, pues ahí nosotros hidrolizamos este almidón y entonces estas porciones más cortas eh, son algunas de ellas maltosa, ¿verdad? Y como les decía, la maltosa también se utiliza como endulzante, ¿verdad? Y por eso, no sé si ustedes han probado esta bebida, ¿verdad? Que les mencionaba, pues tiene un sabor bastante dulce, ¿verdad? Si las han probado. A mí, por ejemplo, yo no me la puedo tomar porque para mí es demasiado, siento el sabor muy dulce, pero también se utiliza, ¿verdad? Como sustrato para la fermentación, la cerveza de Malta, por ejemplo, si las han escuchado, pues también, ¿verdad? Es eso otra vez de la maltosa. Entonces aquí vemos lo que les mencionaba, ¿verdad? A través de qué hidroxilos se están uniendo y aquí, lo que quiero que nos fijemos es en este enlace, no sé si se han ido observando bien las estructuras. Aquí, por ejemplo, este oxígeno se ve que está en la cara inferior, ¿verdad? Y por eso es que sabemos que el enlace es alfa, porque si se recuerdan, ¿verdad? En los anómeros decíamos, dependiendo si el OH se encuentra en la cara superior o si se encuentra en la cara inferior, hablábamos del anómero alfa, en este caso, o del anómero beta. Entonces, este es un enlace alfa glicosídico, ¿verdad? Aquí no sé si se fijaron, en el caso de la lactosa, pero en el caso de la lactosa, el oxígeno está en la cara superior de la glucosa, ¿verdad? Y por eso decíamos, este es beta. Ahí es importante, ¿verdad? Al momento de observar las estructuras que ustedes puedan distinguir, pues ya les decía, ¿verdad? Primero, a través de qué átomos de carbono se unen, y luego identificar, ¿verdad? Si este enlace es alfa glicosídico o si es beta glicosídico, ¿verdad? Dependiendo si este enlace con el oxígeno está en la cara superior, será beta. Si está en la cara inferior, será alfa, ¿verdad? Y bueno, y tenemos el ejemplo de la sacarosa o el azúcar, ¿verdad? Común que utilizamos para endulzar. También es un disacárido formado por fructosa y glucosa. Y en este caso, si observamos aquí la estructura, este es un azúcar no reductor, porque si se recuerdan, decíamos en el caso de la fructosa, el carbono anomérico de la fructosa es el carbono 2. Entonces aquí si ustedes se fijan, en la sacarosa, esta glucosa y esta fructosa están unidos a través de sus carbonos anoméricos. Ambos se encuentran ya en su forma acetal. Por lo tanto, si este enlace, si adicionamos, ¿verdad?, a una solución de sacarosa, reactivo de Tollens, de Fehling o de Benedict, ninguno de ellos se podrá abrir, ¿verdad? Tenerlos en su forma de cadena abierta. Por lo tanto, no van a tener la función aldehído, no se van a poder oxidar y no van a poder provocar la reducción, ¿verdad? Entonces, la sacarosa, pues es un ejemplo de un disacárido que es no reductor. Bien, y si se fijan, pues hemos mencionado que algunos de ellos pues tienen la característica de que endulzan, ¿verdad? Se utilizan como edulcorantes. Y entonces ahí uno podría preguntarse, ¿verdad? Todos los carbohidratos son igualmente dulces, endulzan de la misma forma, pues aquí lo podemos ver en esta
en esta tablita, ¿verdad? Realmente no todos, aunque todos tengan un cierto sabor dulce, no todos endulzan en el mismo grado, dijéramos, ¿verdad? Y aquí por eso se los puse el grado de dulzura de los edulcorantes. Aquí podemos tener, ¿verdad? Que pueden endulzar los azúcares y también los edulcorantes artificiales, ¿verdad? Los que no son azúcares, los que no son carbohidratos, y difiere, ¿verdad? En su grado de dulzura cada uno de ellos. En esta tabla lo que es importante es que se comparan, ¿verdad? Cada uno de ellos con la sacarosa, ¿verdad? O la sucrosa, que es el azúcar de mesa, a la cual, si ustedes se fijan aquí en esta tablita, aparece el término de valor estándar, ¿verdad? Entonces a la sacarosa le damos ese valor de 100. Pero y ahí al analizarlo, entonces usted puede fijarse, por ejemplo, en el caso de la fructosa, si este es el valor de 100, la fructosa es más dulce que la sacarosa, ¿verdad? Si ustedes se han comido un pedazo de piña, de estas piñas que están bien maduras y, bueno, son bastante dulces, ¿verdad? O si ustedes han un pedazo de sandía, por ejemplo, o de melón, o bueno, incluso, perdón, de mango, o incluso los bananos, ¿verdad? Tienen un sabor más dulce incluso que el azúcar, ¿verdad? Luego, por ejemplo, la galactosa también tiene un cierto grado de dulzura, la glucosa, así que son dulces los monosacáridos y también los disacáridos. Aquí, por ejemplo, quizá ustedes conozcan personas que, por ejemplo, al momento de tomar café, no le echan azúcar, pero le echan leche, dicen, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, la lactosa tiene un cierto grado de dulzura. No es tan dulce como el azúcar, pero efectivamente contrarresta, ¿verdad? En algún grado eh, este sabor amargo del café, ¿verdad? Luego los que ya habíamos mencionado, los polialcoholes, ¿verdad? Los alditoles. Habíamos visto, de hecho, una foto, ¿verdad? Donde aparecía el sorbitol como un ingrediente en los chicles, ¿verdad? Entonces también ellos tienen este sabor edulcorante. Y luego aquí tenemos estos que no son carbohidratos, ¿verdad? Por ejemplo, esta que aparece aquí, la sucralosa, es la famosa Splenda, ¿verdad? Que es la que más se utiliza últimamente. Entonces, fíjense que aquí la sucralosa, la Splenda, tiene un valor de 60,000 de referencia con respecto al azúcar, ¿verdad? Y si tachamos los ceros de la sacarosa, entonces diríamos que esa esplenda es 600 veces más dulce que la sacarosa. Igual no sé si ustedes han probado alguna vez la esplenda, pero también el sabor así como que uno tiende a rechazarlo, ¿verdad? Y ahí pues más adelante vamos a tratar de reflexionar en eso. Dependerá eh, el que una sustancia sepa dulce de su estructura o no. Entonces ahí ustedes pues pueden ir pensando en eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a los disacáridos hasta el momento. O No, vamos, no, vamos bien, vamos bien. ok, bueno. Entonces pasaríamos a los oligosacáridos, ¿verdad? Entonces decíamos que los monosacáridos son los carbohidratos simples, los disocáridos son la unión de dos monosacáridos y hablábamos de los oligosacáridos cuando decíamos que son la unión de 3 a 10 monosacáridos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los oligosacáridos, a diferencia de los monosacáridos y de los disacáridos, no se encuentran como moléculas aisladas, ¿verdad? Es decir, siempre van a estar unidos a algo más, ¿verdad? Los vamos a encontrar entonces como glucoconjugados, es el nombre que reciban, ¿verdad? Porque aparecen unidos a otras biomoléculas. Normalmente aparecen unidos a proteínas y a lípidos, ¿verdad? Y específicamente los lípidos, ¿verdad? En la superficie de los eritrocitos están conjugados con varios oligosacáridos. Recordemos que los eritrocitos son los famosos glóbulos rojos, ¿verdad? Que tenemos nosotros y de hecho
estos oligosacáridos son los que están involucrados. Si se recuerdan, habíamos dicho que una de las funciones de los carbohidratos eran de reconocimiento celular. Y aquí vamos a ver un ejemplo de eso, ¿verdad? Son estos oligosacáridos los responsables, ¿verdad? De los serotipos de grupo sanguíneo, ¿verdad? Es decir, los oligosacáridos son los que determinan que algunos de nosotros tengamos sangre tipo O, que otros tengan sangre tipo A, tipo B o tipo AB, ¿verdad? Entonces, esto para que vayamos viendo ahí las funciones. Estos oligosacáridos, en el caso de cuando se unen a las proteínas, no se unen exclusivamente a través de átomos de oxígeno, también se pueden unir a través de átomos de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los oligosacáridos pueden estar unidos mediante un enlace N-glicosídico a un grupo amida de la cadena lateral del aminoácido asparagina, por ejemplo. O pueden estar unidas, en el caso de las proteínas, ¿verdad? A través de un enlace O-glicosídico de un grupo H de la cadena lateral de los aminoácidos serina o tronina. Entonces aquí si se fijan, aunque estamos hablando de carbohidratos, no dejamos, ¿verdad?, de fuera el tema de las proteínas, ¿verdad? En el caso de cuando los oligosacáridos se unen a los lípidos, siempre lo hacen a través de un enlace O glicosídico, ¿verdad? Es decir, se unen a través de átomos de oxígeno. ¿Quiénes suelen ser estos monosacáridos, perdón, que se encuentran presentes en los oligosacáridos? Pues los más comunes suelen ser la glucosa, la galactosa, la manosa, la N-acetil de glucosamina, la N-acetil de galactosamina, el ácido ciálico y la fucosa, ¿verdad? Es decir, no es que hayan una gran variedad de monosacáridos presentes en los oligosacáridos, sino que suelen aparecer estos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, esta sería la estructura de la beta D acetil glucosamina. Pues aquí recordemos que el beta nos hace referencia a que es el carbono, al carbono anomérico, que el hidroxilo está en la cara superior. Aquí lo podemos observar en el carbono 2. Lo que tenemos es un grupo acetil, que es este que tenemos acá, ¿verdad? El CH3, unido al grupo carbonilo y está unido al azúcar a través de este grupo amino, ¿verdad? Por eso es que se denomina beta de acetilglucosamina. Aquí tenemos el ejemplo de la beta de acetilgalactosamina, ¿verdad? Ya habíamos dicho, la glucosa y la galactosa son epímeros en el carbono 4. La única diferencia entre esta estructura y esta estructura que tenemos acá, pues es la disposición, ¿verdad?, en torno a este carbono, que es el carbono 4, ¿verdad? Y por eso les decía yo, no sabemos la de la glucosa, nos vamos a ir sabiendo las demás, ¿verdad? Si sabemos cuáles son sus epímeros y así. Bien, entonces aquí podemos ver esquemáticamente cuáles son esos monosacáridos presentes en los diferentes tipos sanguíneos, ¿verdad? Entonces ahí obsérvenlos, vean qué hay de común, vean qué hay de diferente. Y luego vamos a tratar de reflexionar en esto de por qué hay unos tipos de sangre, porque hay unas personas que son donantes universales, otros que son aceptores universales de sangre. ¿A qué se deberá eso? Bueno, ¿qué observan que tienen en común
¿En qué tienen de diferente? Bueno, si se fijan aquí, tienen en común, ¿verdad? Que cuando hablamos, aquí solo estamos refiriéndonos a los oligosacáridos, ¿verdad? No estamos analizando cuál es esa parte de la proteína a la cual está unido. Aquí tenemos la estructura, ¿verdad? De la L-fucosa, que aquí pues hay que hacer esa mención, ¿verdad? De que habíamos dicho, en la naturaleza la mayor parte de los monosacáridos pertenecen a la familia D. Decíamos, la mayoría, no todo, ¿verdad? Y entonces aquí la L-fucosa es un ejemplo de un monosacárido que pertenece a la familia L, ¿verdad? Que el hidroxilo del carbono anomérico, perdón, del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, está del lado izquierdo. Y si nos fijamos, la estructura de la L-fucosa lo que presenta es que este carbono 6 que estamos viendo aquí no tiene un grupo hidroxilo, ¿verdad? Únicamente tenemos grupos hidroxilos en el carbono 2, carbono 3, carbono 4, el carbono 5, que es el que sirve para formar el anillo, y este que decíamos que era el oxígeno del grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, bien, aquí vemos que en todos ellos, si se fijan, la proteína está unido a la N-acetil de glucosamina, ¿verdad? Tanto en el tipo A como en el tipo B, como en el tipo O. Luego que esa N-acetil de glucosamina está unida a una D-galactosa en los tres tipos, si ustedes se fijan. Y esa D-galactosa también está unida a una L-fucosa. Aquí no estamos viendo el enlace, pero significaría que esta D-galactosa está unido a este y a la L-fucosa, ¿verdad? Entonces ese es un esqueleto que, si ustedes se fijan, es común a los tres tipos. Y luego la diferencia es que, por ejemplo, en el caso del tipo O, el oligosacárido solo tiene 3 monosacáridos, ¿verdad? En el caso de los tipo A y de los tipo B, el oligosacárido tiene 4 monosacáridos y eso lo diferencia, ¿verdad? Al A y al B de lo que es el tipo O. Y luego, entre el tipo A y el tipo B, la diferencia es que esta D-galactosa está unida a una N-acetil D-galactosamina, y en el tipo B, esta D-galactosa está unida a otra D-galactosa. Entonces ahí, esas son las diferencias, ¿verdad? Y de hecho, pues esas diferencias, aunque aparecerían como, o aparecen, ¿verdad? O pareciera que fueran pequeñas, quizá nos acordaremos, ¿verdad? Que la sangre no se puede transfundir de una persona a otra a menos que sea el mismo tipo de sangre, ¿verdad? Y ahorita por eso decíamos, ¿cuál es la diferencia entre el tipo A y el tipo B y el tipo O? Por ejemplo, pues ya lo decíamos, ¿verdad? La diferencia son los oligosacáridos, ¿verdad? En cada uno de ellos, ¿verdad? Y por eso aquí se los colocaba, ¿verdad? Como conclusión podríamos sacar, la sangre no se puede transfundir de una persona a otra a menos que las porciones del carbohidrato del donador y del receptor sean compatibles, ¿verdad? Por eso es que a una persona tipo B no le vamos a transfundir sangre tipo A, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Y justo esta es la pregunta que les traigo aquí. ¿Por qué? El sistema inmunológico de las personas del tipo A reconocen la sangre tipo B como extraña.
¿Qué es lo que reconoce el sistema inmunológico de las personas tipo A si se le transfundiera sangre tipo B? ¿Qué sería lo que reconocería el sistema inmunológico como extraño? Ajá. ¿Qué es lo que reconoce el sistema inmunológico? A ver, ¿qué es lo que conoce de diferente? A ver, ¿qué es lo que reconoce de diferente? Jóvenes. Viendo la imagen aquí, Ujú. lo que no, en el tipo A, permítame, el tipo A tiene N-acetil de galactosamina, ¿va? Ujú. Pero el tipo B no lo tiene. Es Entonces quiere decir que quiere decir que al transferir sangre tipo A, pues, el cuerpo generaría como anticuerpos para destruir las células, algo así, ¿va? Porque sí, no son compatibles. pues sí, pero ¿qué es lo que lo hace incompatible?
Que no tiene el N-acetil de galactosamina, el tipo B. Pero entonces, ¿qué es lo que reconoce realmente? Cuando a una persona tipo A le transfieren sangre tipo B, ¿qué es lo que reconoce el sistema inmunológico del tipo A? ¿Qué es lo extraño que reconoce ahí? Aquí se la voy a volver a poner la pregunta, porque la pregunta es, ¿por qué el sistema inmunológico de las personas del tipo A reconoce la sangre tipo B como extraña? Entonces, el sistema inmunológico del tipo A, ¿qué es lo que ve como extraño en el tipo B? Bueno, lo que reconocería el tipo A es esta D-galactosa, ¿verdad? Porque era lo que les estaba diciendo ahorita, por eso les decía, observen las estructuras y vean qué tienen de común y qué tienen de diferente. Entonces, por ejemplo, quizá ustedes sepan, ¿verdad? Los donadores universales son los tipo O. Y entonces, ¿por qué los tipo O son donadores universales? Porque resulta que este oligosacárido que está en el tipo O también está incluido en los oligosacáridos tipo A y tipo B. O sea que aquí, aunque usted sea una persona tipo A o tipo B, si a ustedes le transfieren sangre tipo O, no va a reconocer nada como extraño. El problema está si a una persona tipo A usted le transfiere sangre tipo B, ¿verdad? El sistema inmune del tipo A lo que va a reconocer como extraño va a ser esta D galactosa, ¿verdad? Y entonces al reconocer esto, entonces, ¿qué va a ocurrir? El sistema inmune, como mencionaba Olman, va a comenzar a destruir, ¿verdad? Recordemos que decíamos, estos oligosacáridos están en los eritrocitos, ¿verdad? Y entonces comienzan a destruir los eritrocitos y por eso es que las personas pueden morir, ¿verdad? Cuando se les transfunde un tipo de sangre que no es el de ellos, ¿verdad? En el caso, y uno podría luego hacerse la pregunta, ¿verdad? Bueno, resulta que ahora cuando a una persona tipo B le transfieren sangre tipo O, le cambia el tipo de sangre. No, el tipo de sangre no cambia, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es que como este tipo O tiene dijéramos, el molde, dijéramos, o el esqueleto, ¿verdad? Nuestro cuerpo, bueno, o el cuerpo de las personas tipo B o tipo A, puede incorporar a este oligosacárido de 3 el cuarto monosacárido, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre ahí es una transformación. Este oligosacárido, si se le une una de galactosa, entonces pasa a ser un oligosacárido del tipo B, o si se le adiciona una N-acetil de galactosamina, pasaría a ser un tipo A, ¿verdad? Lo que habría que reconocer es que aunque el tipo es un donante universal, no es un aceptor universal, ¿verdad? Porque un tipo O, una persona que tenga sangre tipo O, si recibe sangre tipo B o tipo A,
Entonces, el sistema inmune de una persona tipo O, si recibe sangre tipo B, va a reconocer esta D-galactosa como extraña. Si recibe sangre tipo A, va a reconocer esta N-acetil D-galactosamina como extraña, ¿verdad? Y ahí era donde hablábamos y decíamos que los oligosacáridos están involucrados en los reconocimientos celulares, porque uno podría decir, bueno, la sangre tipo A se ve diferente de la sangre tipo B o de la tipo O. No, la sangre se ve igual, pero tiene algo en esos eritrocitos que hace que haya un reconocimiento celular por parte del sistema inmune, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que reconoce como extraño? Pues ya mencionábamos, ¿verdad? Son estos monosacáridos. Bueno, no sé si quedó clara la respuesta a esta pregunta que les estaba haciendo. Sí, Lick, una pregunta, quiere decir, yo soy tipo O, ¿va? Entonces mi donante tiene que ser el tipo O también. Exactamente, exactamente. Tendría que ser un tipo O, sí. Los que son aceptores universales son los tipo AB, ¿verdad? Porque las personas tipo AB tienen en sus eritrocitos de ambos tipos, de tipo A, oligosacáridos tipo A y oligosacáridos tipo B. Y como ya decíamos, el tipo O está presente en estos dos tipos. Entonces, el tipo AB puede recibir donaciones de cualquier tipo de sangre. Pero los tipos, yo también soy tipo O, solo podemos recibir sangre tipo O. Aquí en nuestro país, la ventaja es la que la mayor parte de las personas somos tipo O, ¿verdad? Entonces no solemos tener problemas si necesitáramos que nos hicieran una transfusión, ¿verdad? Porque en nuestra raza, dijéramos, en nuestro ambiente, el tipo O es bien frecuente, ¿verdad? Ya los que son más extraños son, por ejemplo, los tipo A y los tipo B. Y aquí solo estamos hablando del tipo, del serotipo sanguíneo, ¿verdad? Porque no estamos hablando del factor RH, si es positivo o negativo, porque eso ya no tiene que ver con los carbohidratos. Pero sí, o sea, el tema de las transfusiones, lo que quiero que quede claro es que es más amplio, ¿verdad? Aquí solo estamos hablando la partecita que aplica para el tema que estamos viendo, que es lo de los oligosacáridos. Pero es correcto, usted solo puede recibir sangre, donaciones de sangre tipo O. Bueno, y ya casi terminando, vamos a comenzar con el estudio de los polisacáridos, ¿verdad? Entonces recuerden que decíamos que los polisacáridos, hablamos de los polisacáridos cuando nos referimos a un carbohidrato que ya tiene más de 10 eh, monosacáridos, ¿verdad? Desde 10 hasta muchos miles de unidades de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos, ¿verdad? Los más comunes que hemos venido escuchando, creo yo, desde el colegio, son el almidón y la celulosa, ¿verdad? Pues, y el almidón que constituye, ¿verdad? La base, dijéramos, de nuestra alimentación, es el principal componente de la harina, de las papas, del arroz, de los frijoles, del maíz, de los chicharros, ¿verdad? O sea que casi nuestra dieta son polisacáridos, ¿verdad? Y acordarnos de que en el caso del almidón, como les decía, es una mezcla de dos diferentes polisacáridos, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos 100 gramos de almidón, de esos 100 gramos de almidón, 20 gramos son amilosa y 80 gramos aproximadamente serían amilopectina, ¿verdad? Lo que sí quizá nos acordamos es que tanto, bueno, cuando nos referimos, ¿verdad? Al almidón, nos referimos a un polisacárido de glucosa que están unidos por enlaces glucosídicos alfa 1,4, ¿verdad? Aquí, esta imagen, no sé qué le pasó, pero no se ve muy bien aquí. Bueno, aquí había algo, pero no sé por qué no se ve. Bueno, ahí la diferencia, bueno, aquí tendría que haberse visto, creo que se movió para acá. Espérenme, voy a ver si tengo otra imagen en donde podamos ver mejor eso de la amilosa y de la estructura. Espérenme. Ah, sí, puedo buscarlo en el libro, ¿verdad? Para que lo miremos mejor.
Espérenme un ratito. Porque la diferencia entre la amilosa y la amilopectina estructuralmente es que una es una cadena no ramificada y la otra es una cadena ramificada, pero quería que viéramos las estructuras. Espérenme. Bueno, espérenme. Bueno, espérenme que no llego todavía a la parte de carbohidratos en el libro para que miremos la estructura. Todavía estoy en enzimas. Espérenme. Es que ya el capítulo, creo que no se los había dicho, ¿verdad? El capítulo de carbohidratos ya va adelante en los capítulos, o sea, no va en secuencia como habíamos ido con lo de las proteínas y las enzimas. Los carbohidratos son el capítulo 8. Aquí ya se los voy a compartir. Aquí es el capítulo 8, ¿verdad? Entonces aquí comienza con la introducción, ¿verdad? De lo que son los carbohidratos, cómo se clasifican, ¿verdad? Aquí están las estructuras, las mismas que yo les puse ahí en la presentación, ¿verdad? De las estructuras de las aldosas. Y aquí están las estructuras de las cetosas. Y bueno, aquí les van mencionando esto de lo de los epímeros. Así que aquí también cómo se va ciclando, ¿verdad? El mecanismo aquel que habíamos visto. Aquí está, miren, aquí les dan los puntos. Así que aquí lo pueden repasar en el capítulo 8. Aquí está lo de la motorrotación que habíamos explicado también. Lo de las reacciones que pueden sufrir, aquí las tienen resumidas, ¿verdad? En esta tablita que les podría servir ahí como para estudio, ¿verdad? Y aquí están las reacciones. Y aquí vienen los polisacáridos. Aquí miren, están las estructuras estas que vimos, las mismas, ¿verdad? Lactosa, maltosa, celobiosa, sacarosa, si ustedes se fijan, y ahí pueden, les hace referencia, ¿verdad? Si están unidos o no a través de los carbonos anoméricos. Los carbonos anoméricos son estos que aparecen aquí con estos circulitos rojos, ¿verdad? Bueno, y aquí está la imagen que quería que viéramos, ¿verdad? Entonces miren que aquí, como les decía, la diferencia, ¿verdad? Entre la amilosa y la amilopectina es que la amilosa es una cadena no ramificada, ¿verdad? Es decir, están todas las unidades de glucosa unidas entre sí, formando como una línea. Pero si ustedes, pues, se utilizan ahí, ¿verdad? Los audífonos para el teléfono, para escuchar, ¿verdad? Normalmente si uno los mete en la mochila o los mete en la cartera se enrollan, ¿verdad? Aunque los audífonos pues son una línea, dijéramos, ¿verdad? Pero la forma que adoptan cuando se ordenan suele ser esta forma circular que estamos viendo acá. Pero realmente pensar que aquí no hay ramificaciones, ¿verdad? Es decir, están unidas todas las glucosas de continuo entre sí. Y aquí tendríamos que estar de acuerdo que esta amilosa es un azúcar reductor. Bueno, entonces usted me dice, bueno, pero aquí está unido a través del carbono 1 con el carbono 4, carbono 1, carbono 4, carbono 1, carbono 4. Ninguno de estos es reductores porque tienen unidos
sus carbonos anoméricos, ¿verdad? Aquí el carbono 1, aquí el carbono 1 y aquí el carbono 1. Pero si se fijan, el extremo de esta cadena sí va a tener, ¿verdad? Un OH, ¿verdad? Y entonces este azúcar en particular, el azúcar que esté en el extremo, sí va a poder aperturarse, ¿verdad? Y al aperturarse, entonces, pues podría reaccionar, ¿verdad? Con el reactivo de Tollens, de Benedict o de Fenning, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que sí sería un azúcar reductor, ¿verdad? En el caso de la amilopectina, es esta estructura que estamos viendo acá. Entonces, si se fijan, la amilopectina tiene unas partes que son parecidas a las de la amilosa, es decir, que es una cadena lineal, pero cada cierto número de glucosas aparece una ramificación, ¿verdad? Entonces aquí todas estas están unidas por enlaces alfa. Recordemos que alfa lo que significa es que está en posición axial, ¿verdad? Por eso miramos el oxígeno en la cara de abajo. Alfa 1,4, pero por ahí aparecen unas glucosas que además de estar formando enlaces alfa 1,4, como en este caso, están formando enlaces alfa 1,6, ¿verdad? Y aquí es cuando hablamos de las ramificaciones. Entonces, es la diferencia, ¿verdad? Estructuralmente, entre la amilosa y la amilopectina es que la amilosa es una cadena lineal, no ramificada. En el caso de la amilopectina, aquí lo podemos ver, tiene ciertas ramitas, ¿verdad? Que son las ramificaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de la amilopectina, tendríamos, ¿verdad? También este extremo, que sería un extremo reductor, ¿verdad? Porque tiene este carbono anomérico en su forma hemiacetal, ¿verdad? En el caso del glucógeno, el glucógeno se parece a la amilopectina, estructuralmente hablando, solo que el glucógeno es mucho más ramificado de lo que lo es, ¿verdad? La amilopectina, ¿verdad? Entonces ahí, eh, para que, para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? La amilosa tiene enlaces alfa 1,4. O sea, las glucosas están unidas por enlaces alfa 1,4. Es una cadena no ramificada. La amilopectina y el glucógeno tienen enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. Son cadenas ramificadas. Y al comparar entre la amilopectina y el glucógeno, pues lo que sucede es que el glucógeno es más ramificado, ¿verdad? De lo que lo es la amilopectina. Entonces ahí ya llevamos tres tipos de polisacáridos, ¿verdad? Amilosa, amilopectina y glucógeno. También un polisacárido de glucosa es la celulosa, ¿verdad? Que también está formado por glucosas, pero en este caso son beta de glucosa, ¿verdad? Entonces aquí, esta es otra imagen, si ustedes se fijan, el enlace está como curvado, pero la idea de lo que nos indica es que este oxígeno está en la cara superior, ¿verdad? Y eso por eso sabemos que son beta. Enlaces glicosídicos beta 1,4. Como decíamos, los mamíferos carecemos de enzimas que puedan romper, ¿verdad? Los enlaces beta. Y aquí se los puse, ¿verdad? Los mamíferos no tienen la enzima beta glucosidasa. Como resultado, cuando nosotros comemos celulosa, no podemos, ¿verdad? A partir de la celulosa, obtener la glucosa necesaria para nuestras demandas de energía, ¿verdad? Y entonces ahí sí, eh, pues no los podemos romper, ¿verdad? Lo que les decía con las cáscaras de los frijoles y con las cáscaras de maíz. Permítanme un momento, jóvenes, ya vengo.
Perdón, jóvenes, ya regresé. Y la presentación dejé de compartir. Ay, no me había fijado. Perdón. Bueno, entonces les decía que en el caso de la celulosa, pues están unidas, ¿verdad? Por enlaces alfa 1,4. Aquí si ustedes se fijan, bueno, no sé si lo logran ver bien porque como que no se ve muy bien la imagen. Aquí no es que estén enlazadas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, los enlaces glicosídicos son estos que vemos acá. Luego estas se ven como líneas punteadas, ¿verdad? Igual que estas. Y eso lo que están representando son los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que se pueden formar entre los oxígenos de los grupos OH y los oxígenos perdón, entre los hidrógenos de los grupos OH y los oxígenos, ¿verdad? De los grupos OH, ¿verdad? Y entonces ahí, eso estos puentes de hidrógeno lo que hacen es que la celulosa se empaque como en tubitos, ¿verdad? Como en lápices, lo que se denominan como microfibrillas de celulosa, ¿verdad? Es decir, están, aunque es una sola, permítanme. Como les decía, perdónenme que me hicieron una pregunta y me desconcentré. Son cadenas no ramificadas, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos claro. La celulosa, a semejanza de la amilosa, son cadenas no ramificadas. Lo que ocurre es que las disposiciones, ¿verdad? En estos enlaces beta 1,4 permiten que se puedan dar estos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y eso hace que estas cadenas que son no ramificadas aparezcan, como lo podemos ver aquí, como tubitos, ¿verdad? Como líneas, así, una bien cerca de la otra, ¿verdad? Y eso es parte de la estructura de lo que es la celulosa, ¿verdad? ¿Son estos los únicos polisacáridos? No, ¿verdad? De hecho, no todos los polisacáridos están formados por únicamente, ¿verdad? Por celulosa. De hecho, aquí, bueno, esta no sé qué por qué me la movió. Esta es la estructura de la celulosa, que es esta misma. Ah, sí, creo que me la movió de allá para acá ustedes. Bueno, pero está la de la quitina, que espero que me aparezca. Ay, no, no sé qué le pasó. Bueno, algo me hizo aquí. Vamos a ver si en el libro la podemos ver. En el caso de la quitina es un ejemplo de monosacáridos de N-acetil glucosamina, pero no, en el libro no aparece la estructura de la N-acetil glucosamina. No, o sea que no la van a poder ver. Si no, no aparece. Pero aquí se los puse, ¿verdad? La quitina es un polisacárido, solo que no es esta estructura, porque aquí no se ve el grupo acetil, ¿verdad? Es un polisacárido que es estructuralmente similar a la celulosa, es decir, que son cadenas lineales, no ramificadas, que se empaquetan muy bien, ¿verdad? Y la quitina, pues, es el principal componente estructural de las conchas de los crustáceos y de los exoesqueletos de los insectos y otros artrópodos, ¿verdad? Entonces, así como, pues, uno no se come, ¿verdad? Las cáscaras de los camarones, por ejemplo, porque no podríamos tampoco digerirlos. ¿Por qué? Pelamos los camarones, dijéramos, ¿verdad? Porque el enlace que hay en la quitina es un enlace beta también, ¿verdad? Entonces ya decíamos ahí, pues nosotros no podemos romper no contamos, ¿verdad? Con enzimas que puedan romper estos enlaces beta. El grupo N-acetil, que no lo vemos aquí, pero que sepan que aparece en el carbono 2, ¿verdad? Que esta que habíamos visto aquí atrás. Esta es la estructura, ¿verdad? La N-acetilglucosamina. Entonces, en la quitina, lo que tenemos son muchas de estas unidas entre sí, formando estas cadenas no ramificadas que les mencionaba, ¿verdad? Bueno, y entonces ahí
pensar, ¿verdad? Que polisacáridos no solo pues en las plantas, dijéramos, ¿verdad? Que son los que hemos venido considerando, amilosa, amilopectina, celulosa, sino que también, por ejemplo, la gentamicina, aquí podemos ver la estructura, ¿verdad? También tiene porciones, ¿verdad? De lo que serían monosacáridos, ¿verdad? Que aquí lo podemos ver en esta estructura. Y pero que tampoco se ve muy bien aquí la estructura, es un ejemplo de un polisacárido que de hecho se denomina heteropolisacárido porque está formado no por un solo tipo. Esa es una característica, ¿verdad? Que tienen la amilosa, la amilopectina, el glucógeno, la celulosa, la quitina, que se denominan homopolisacáridos. Es un mismo monosacárido, homo que quiere decir igual, ¿verdad? O sea, es el mismo monosacárido que se va repitiendo. En el caso de los heteropolisacáridos, pues son dos o más monosacáridos, ¿verdad? Los que se van repitiendo ahí. Pero en esta imagen solo se lee el nombre, pero no se ven las estructuras, ¿verdad? En el caso de la heparina, quizá ustedes la han escuchado, ¿verdad? Es un polisacárido que reviste, ¿verdad? Las paredes arteriales cuando hay problemas de coagulación. Por ejemplo, a las personas se les administra, ¿verdad? Lo que es heparina, aquí espero yo que puedan leer el nombre. La heparina es si se recuerdan, habíamos hablado de los ácidos aldónicos, de los ácidos aldáricos, de los ácidos urónicos. La heparina es un ácido, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, es el ácido 1,4O beta de glucoperanosil urónico, 1,3,2 acetamido 2-desoxi 6O sulfo de beta galactopiranosa, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes se fijan, podemos ver el hecho de que son dos, no es un mismo monosacárido, sino que son dos monosacáridos, ¿verdad? Uno es un monosacárido de glucosa, pero que se encuentra en su forma de ácido urónico, y el otro es una galactopiranosa que tiene este grupo acetamida que podemos ver aquí y que le hace falta este oxígeno, ¿verdad? Por eso dice 2-desoxi 6O. Pero bueno, aquí no se logró bien la estructura, pero para que sepan, ¿verdad? Que hay otros monosacáridos, ¿verdad? Bien, y la última parte, que ya con esto ya concluiríamos, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? De carbohidratos era lo que les mencionaba acerca de los edulcorantes sintéticos, ¿verdad? Es importante recordar de anatomía y fisiología que para que una molécula sepa dulce, lo que debe ocurrir es que debe enlazarse, ¿verdad? A un receptor en una célula de una papila gustativa de la lengua, que, o sea, si se recuerdan de la lengua, ¿verdad? Hay unas regiones donde se reconoce el sabor salado, otras el ácido, el agrio, el dulce, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que para que algo nos sepa a nosotros dulce, es porque esa molécula debe de poder enlazarse, ¿verdad? Con una papila gustativa de la lengua, ¿verdad? Y sabemos que este enlace lo que va a hacer es que va a generar, ¿verdad? Un impulso nervioso que va a pasar de la papila gustativa hacia el cerebro y que va a ser en el cerebro donde la molécula, el cerebro la va a interpretar como dulce. Así que no tiene nada que ver con que sea carbohidrato o no carbohidrato, sino con el que pueda enlazarse a ese receptor de la papila gustativa en la lengua, ¿verdad? Y entonces aquí yo les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, la sacarina es un edulcorante artificial que se utilizó hace mucho tiempo. El aspartame, pero que luego se descubrió, ¿verdad?, que podía estar relacionada con la aparición de cáncer. Lo mismo que en el caso del aspartame, ¿verdad? Esta era la que antes se conocía como Equal, no sé si ustedes la escucharon o la vieron alguna vez, eran unos sobrecitos de color azul o rosado, ya no me acuerdo. Los Splenda se reconocen porque son de color amarillo, ¿verdad? La Splenda es sucralosa, ¿verdad? Que esta es la estructura y esta es
este es el carbohidrato, ¿verdad? Que es la sacarosa, ¿verdad? Entonces la pregunta ahí es, ¿tienen la misma estructura? ¿Son estructuras iguales o son estructuras diferentes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es la misma estructura o son estructuras diferentes? ¿Mm? ¿Qué dirían? ¿Son la misma estructura? Se parecen, pero algunas tienen cloro. Muy bien. Estas dos de aquí abajo sí se parecen, ¿verdad? Estas dos de aquí arriba, pues tendríamos que estar de acuerdo que no se parecen mucho, ¿verdad? Muy bien. Aquí me gusta que se hayan fijado en este hecho, ¿verdad? De que se parecen porque en la propaganda, ¿verdad? De esa esplenda dice es de origen natural. Y entonces con esto de la propaganda, ¿verdad? Y la mercadotecnia y todo eso hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, la sucralosa eh, tiene similitud con la sacarosa, ¿verdad? Que es el azúcar natural, ¿verdad? El disacárido, pero lo que dijo Olman es importantísimo, ¿verdad? Fijarse que aunque se parece a la sacarosa, en lugar de tener los grupos hidroxilos que tiene la sacarosa, esta sucralosa tiene átomos de cloro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la fructosa, si nos fijamos, el OH del carbono 1 fue sustituido por un cloro y el OH del carbono 6 también fue sustituido por un cloro. Y en esta, que es la glucosa, el hidroxilo del carbono 4 fue sustituido por un cloro. Entonces, ¿por qué estos edulcorantes, por ejemplo, se utilizan para las personas que están en dieta, por ejemplo, o para los diabéticos? Entonces, tener presente con lo que iniciamos este tema, ¿verdad? Decíamos, los carbohidratos, la función que solemos tener más a la mente es de que son fuente de energía, ¿verdad? Cuando vamos a metabolismo, entonces vamos a ver cómo es que estas moléculas sufren una serie de reacciones para al final terminar formando ATP, que es la energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que tienen sobrepeso o que, pues, los diabéticos, ¿verdad? Que tienen mucha glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Ingieren esto, endulzan el café con esplenda y entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, el enlace glicosídico, este es igual que este, ¿verdad? O sea que usted ingiere una taza de café endulzado con esplenda y su cuerpo va a poder romper este enlace, igual que podría romper este enlace en la sacarosa, ¿verdad? Eh, pero ¿qué va a pasar una vez que tengamos estas dos moléculas por separado? Pues no son la glucosa ni son la fructosa, ¿verdad? Cuando echamos azúcar normal al café, entonces, ¿qué pasa? Se rompe este enlace y ya hemos dicho, ¿verdad? Esta fructosa es una cetosa, pero por reordenamiento en odiol podría convertirse en una glucosa y la glucosa podría entrar a la célula y ser transformada, ¿verdad? ¿Cómo comenzaba el reordenamiento en odiol? Y aquí es lo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? El reordenamiento, bueno, primero pensar, ¿verdad? Que para que se dé ese reordenamiento, esta fructosa tiene que pasar de estar en su forma cíclica a estar en su forma de cadena abierta. Y ya decíamos, ¿cómo se va a abrir esa cadena? Esa cadena se va a abrir
cuando este oxígeno pierda este hidrógeno, ¿verdad? Entonces, al perder este hidrógeno, entonces lo que va a ocurrir es que la cadena se va a aperturar por el mecanismo que ya habíamos considerado, ¿verdad? ¿Qué pasa en la esplenda? Ya este carbono ya no tiene un oxígeno. Entonces, esta cadena no va a poder abrirse. Y si no se puede abrir, no va a poder sufrir reordenamiento enodiol y no va a poder transformarse en glucosa. Y entonces no va a poder entrar a la célula y la célula no va a poder obtener energía a través de ella, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué las personas usan esto? Porque quieren que el café les sepa dulce, porque quieran que el pastel sepa dulce, o qué sé yo, o los mil, lo que sea, que piensen que ustedes están cocinando, quieren que sepa dulce. Pero ¿por qué se dice que estos son edulcorantes 0 calorías? Porque no podemos producir energía a través de ellos porque su estructura química no puede. O sea, no tenemos nosotros en nuestro cuerpo enzimas que las puedan transformar en moléculas a partir de las cuales nuestro cuerpo puede obtener energía, ¿verdad? Y entonces ahí está el cuidado, ¿verdad? O el detalle que hay que tener con esto, ¿verdad? Porque son alimentos 0 calorías o porque son edulcorantes que no aportan calorías, por eso, ¿verdad? Porque su estructura no es la de los carbohidratos naturales que sí pueden ser metabolizados. Bueno, con esto terminaríamos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, no sé si